Muy pocas veces llegamos a considerar las implicaciones de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y esto es debido a creer que creer en Cristo puede ser visto de dos maneras. Creemos que yo veo a Jesús, Él es solo mi Salvador. Y eso tiene que ver también con ciertas enseñanzas que se han ido introduciendo en estas últimas décadas en el cristianismo, de que puedes aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y amados hermanos, eso es algo antibíblico. Creer que podemos obtener salvación del Señor, pero rehusar a ver al Señor que nos salva como el dueño del universo y por ende de nuestras vidas. Cristo es Señor y Salvador. Y Cristo como Señor, Él demanda de sus hijos, demanda de aquellos que ha salvado, de aquellos que dicen seguirle, demanda obediencia. En el sermón de esta mañana, amados hermanos, a la luz de Lucas capítulo 9, versículos 46 al 62, que es la continuación de nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, vamos a ver 4 aspectos a considerar como discípulos de Cristo. En primer lugar, punto número 1, veremos un discípulo de Cristo no busca una posición. Punto número 2, veremos que un discípulo de Cristo procura promover la unidad del cuerpo de Cristo. Punto número 3, veremos que un discípulo de Cristo muestra compasión y misericordia como su maestro. Y punto número 4, veremos que seguir a Cristo significa todo o significa nada para las personas. Así que, amados hermanos, empezaremos a revisar nuestro pasaje. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a empezar a revisar desde el versículo 46. La palabra del Señor dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. El Evangelio de Marcos, vamos a ir viendo también el Evangelio paralelo, así que no pierdan Lucas, pero el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33, dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces, un poquito estos pasajes nos muestran que el Señor Jesús, en el trayecto que iban hacia Capernaum, los había visto a sus discípulos tener una discusión, empezar a debatir y a conversar entre ellos. Y no es que el Señor realiza esta pregunta porque Él no sabía lo que estaban conversando. El Señor quería ver la sinceridad del corazón de estas personas, de sus discípulos, y les pregunta qué es lo que estaban discutiendo. Bueno, Marcos nos va a decir en el versículo 34 pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Amados hermanos, seguramente los discípulos, al verse expuestos delante del Señor, se dieron cuenta de lo irónico, lo gracioso de su conversación, porque justamente antes de esto, el evangelista nos narra de que el Señor Jesús les había anunciado su muerte. El Señor Jesús les había anunciado de su pronta partida a Jerusalén para ser entregado, y el Señor les dijo que esta era una verdad que debían penetrar ante sus oídos. Pero irónicamente, los discípulos, luego de escuchar de que su maestro se iba a entregar por ellos de forma desprendida para obtener la salvación de los suyos, los discípulos estaban discutiendo: ¿y ahora quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el que va a ser el primero de nosotros? Bueno, los discípulos no le confesaron al Señor Jesús. Dice que cuando el Señor Jesús les pregunta, esperando la sinceridad del corazón de sus discípulos, los discípulos callaron.
Amados hermanos, el Señor Jesús conocía los pensamientos de sus corazones, así que Él no necesitaba que los discípulos le dijeran. El Señor sabía lo que había en el corazón del hombre. Eso es algo que nos menciona el Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amados hermanos, cuando nosotros vemos la palabra, en la palabra de Dios, el carácter de Dios, tenemos que entender que el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana nosotros estamos sentados en este lugar y podemos estar expresando cierto deseo, cierto entusiasmo, cierta piedad al momento de estar sentados escuchando la palabra de Dios, pero el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce las verdaderas intenciones que nosotros tenemos delante de Él. Y es lo mismo que pasaba ante sus discípulos. Los discípulos tenían aquel deseo de promocionarse a ellos mismos. ¿Cuál fue la actitud del Señor ante esta actitud de los discípulos? Quiero que me acompañen nuevamente a Lucas capítulo 9 y veamos la reacción del Señor ante sus discípulos. Versículo 47 dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Algo muy consolador para los creyentes es ver la actitud compasiva del Señor Jesús. Vemos cómo el Señor Jesús, ante esta equivocada acción de los discípulos de estar conversando, discutiendo entre quién iba a ser el mayor de ellos, el Señor con terneza y compasión les instruye, les enseña. En vez de reaccionar de una forma agresiva, de una forma impulsiva y de una forma tajante, el Señor actúa con compasión. Y trae un niño y les enseña a través de una ilustración. La ilustración que vemos en este pasaje con el niño nos presenta una conclusión final que viene a ser de una forma sencilla la moraleja de la historia. Nos presenta que para ser el más grande debe ser el más pequeño. Ahora, ¿qué significa esto que quiere enseñar el Señor Jesús a sus discípulos? Bueno, lo encontramos de una forma explicada un poco diferente en el Evangelio de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, no pierdan el pasaje de Lucas, por favor, que es el pasaje que vamos a estar viendo. Pero vamos a Mateo capítulo 20, desde el versículo 20 al 21, porque nos muestra que esta discusión de quién iba a ser el mayor no fue un problema aislado de los discípulos, sino que ya nos presenta otro caso que sucedió también con relación a este aspecto. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 21 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vamos al versículo 24. Cuando los 10 oyeron, es decir, los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes
ejercen sobre ella potestad. Una primera aclaración que nos ayuda a entender el otro pasaje. ¿A qué se refiere con respecto a la grandeza que humanamente se veía? La grandeza se refiere a aquellos que tienen potestad y autoridad. El Señor está diciendo, sé que ustedes están queriendo tener potestad y autoridad sobre los demás. Versículo 26. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, el Señor Jesús revela la intención del corazón de sus discípulos, de ser grandes, de tener una posición de autoridad sobre los demás. Amados hermanos, el Señor Jesús está dejando en claro que en la iglesia del Señor, los discípulos de Cristo no han de buscar una posición de autoridad. Tristemente, muchos ven a la iglesia como si fuera una estructura de aquellos negocios piramidales, ¿verdad? Tenemos algunos negocios que se ofrecen de forma piramidal en nuestro contexto, donde vienen y te dicen, mira, tú puedes ir escalando hasta que llegues a tener a muchos debajo de ti. Amados hermanos, la iglesia no tiene una estructura piramidal en la cual nosotros podemos ir escalando. No es que nosotros vamos a empezar y luego anhelar en un momento tener autoridad sobre todos. Solamente en la iglesia existe una cabeza en el cuerpo y aquella cabeza le pertenece a Cristo. Cristo es el que gobierna su iglesia. Amados hermanos, los discípulos de Cristo deben dejar a un lado toda pretensión orgullosa, y esto se implica en el ejemplo que muestra el Señor Jesucristo a sus discípulos con la ilustración del niño. ¿Cómo se refleja que una persona tiene un corazón orgulloso que pretende o aspira a una posición en el cuerpo de Cristo más allá que ser un siervo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo se evidencia eso? Bueno, en la ilustración que leíamos dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El ejemplo que da el Señor Jesús en esta ilustración es que vamos a evidenciar la motivación de nuestro corazón en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en la que recibimos a las demás personas. En el trato que nosotros tenemos hacia los demás, evidenciamos si hay un orgullo, una prepotencia por aspirar a alguna posición de autoridad. Amados hermanos, si nuestro trato hacia los demás es de desprecio y es de superioridad, entonces tenga por cuidado que en su corazón puede que haya un anhelo desordenado por aspirar a una posición más que el de ser un siervo de Cristo en su iglesia. Así que evaluemos nuestra vida, amados hermanos. ¿Cómo tratamos a las demás personas? Segunda Corintios capítulo 4 versículo 5. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, no predicamos, no nos exponemos, no nos publicitamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amados hermanos, el discípulo no busca promocionarse a sí mismo, sino a Jesucristo como Señor. Y si hay algo que decir sobre nosotros, es que somos siervos de cada uno de nuestros hermanos por amor a Cristo. Hermano, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo te ves en relación a las personas que te rodean? ¿Te ves como un siervo de los demás?
¿O crees que eres un gran super sabio, un super dotado de dones que la iglesia no valora? Eso habla mucho, hermano, del corazón del creyente. Si tú consideras y dices, la iglesia no valora a este gran siervo, hermanos, debemos vernos como siervos inútiles, dice la palabra del Señor. Somos siervos inútiles simplemente cuando hacemos lo que se nos pide, Lucas 17:10. ¿Y saben qué es lo más triste, amados hermanos? Que la Escritura dice que si hacemos lo que se nos pide, somos considerados siervos inútiles. Y lo triste es que a veces ni siquiera llegamos a eso, porque ni siquiera hacemos lo que se nos pide. Hermanos, el discípulo de Cristo no debe promocionarse a sí mismo. No debe buscar o aspirar una posición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, sino que el verdadero discípulo de Cristo debe buscar promocionar la gloria de Cristo. Debe buscar promocionar al Señor Jesucristo, el plan de salvación y su reino. Nada más. Nosotros somos siervos. La labor del siervo es servir. Y es interesante que el Señor Jesús pone como fundamento su propio ejemplo diciendo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, aquel que se le ha dado toda autoridad, toda potestad sobre todas las naciones, Él no vino para ser servido, sino para servir. Hermanos, somos siervos. El discípulo de Cristo es un siervo de Cristo y es alguien que debe estar dispuesto a servir a los demás. Entramos a nuestro segundo punto. El discípulo de Cristo promueve la unidad del cuerpo. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Leemos desde el versículo 49, dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Simon Kinsmaker, en su comentario sobre el Evangelio de Lucas, dice lo siguiente. Es muy probable que debido a la exhortación del Señor Jesús al grupo de discípulos, Juan haya recordado este evento y se haya preguntado, ¿será que hemos actuado bien en este caso? El Señor les había exhortado a recibir a las personas como aquel niño, ¿verdad? Y ahora Juan recuerda este evento diciendo, a ver, el Señor nos está diciendo, tenemos que ser humildes y debemos recibir a los demás como a este niño. Pero a este hombre le prohibimos algo. Y presenta este caso delante del Señor Jesús para ver si habían actuado correctamente. Quiero que analicemos el argumento del accionar de los discípulos. ¿Cuál fue la razón por la que los discípulos le prohibieron a este hombre hacer lo que estaba haciendo? Vemos versículo 49. Hemos visto que uno echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El argumento de los discípulos para prohibirle a este hombre hacer lo que estaba haciendo no era que estaba enseñando incorrectamente, estaba enseñando falsamente o estaba engañando a las personas, sino simplemente le prohibieron porque no estaban con ellos, no estaba con nosotros. Amados hermanos, a diferencia de otro caso, por ejemplo, que nos presenta la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, quiero que veamos este ejemplo para compararlo con lo que pasa. Hechos capítulo 19, se nos presenta igual un caso similar a lo que estamos viendo. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, dice... Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La palabra del Señor, en este pasaje de Hechos que estamos viendo, nos presenta a este grupo de personas que estaban intentando expulsar demonios de las personas, pero se los presenta como falsos, como engañadores. ¿Por qué? Porque los mismos espíritus malos reconocieron que estas personas no tenían tal autoridad para hacerlo. La Escritura es clara con respecto a esto. En el caso que nosotros estamos viendo de este hombre, no se dice aquello. No se dice que este hombre estaba engañando a las personas o que este hombre estaba haciendo algo que verdaderamente no le correspondía, sino que este hombre estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo, y al parecer sí estaba pasando. Sí, cuando este hombre expulsaba los demonios en el nombre de Jesucristo, sucedía. Entonces, amados hermanos, la razón por la que los discípulos le prohibieron hacer esto no era una razón teológica, doctrinal, o porque consideraban a este hombre un hombre falso, un engañador. Era el simple hecho de que no estaba siguiendo al grupo de los discípulos y al Señor Jesús. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús ante esto? Versículo 50, Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El Señor Jesús va a indicar un principio fundamental con respecto a la unidad del cuerpo de Cristo. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Amados hermanos, esta es una fuerte exhortación en contra de la intolerancia denominacional. Amados hermanos, hoy en nuestro tiempo es muy importante hablar sobre este tema, la intolerancia denominacional. Y el Señor Jesús está condenando este aspecto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hoy nosotros entendemos que hay hermanos verdaderos en Cristo con los cuales tenemos ciertas diferencias doctrinales. Hay verdaderos hermanos en Cristo con los cuales quizás no compartimos ciertas cosas y no forman parte de nuestra línea doctrinal, pero que los consideramos genuinos hermanos, genuinos creyentes, porque creen en el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que a estos que, aunque no están siguiendo junto a nosotros, pero que no están contra nosotros, sino que forman parte del mismo pueblo, no debemos tratarlos ni considerarlos como si fueran enemigos. Y tristemente, amados hermanos, es algo que ha estado pasando en la actualidad. Creyentes hablando a hermanos genuinos con los que tenemos ciertas diferencias, pero tratándolos como si fueran enemigos, solamente por tener diferencias. Amados hermanos, quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que sea incorrecto corregir las falsas doctrinas, pero la palabra del Señor nos va a indicar la forma en la que debemos hacerlo. El apóstol Pablo nos indica cómo hemos de comportarnos con aquellos que consideramos que están errados. Quiero que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. En este contexto, el apóstol Pablo no va a prohibir la corrección doctrinal, sino que nos va a indicar cómo hemos de hacerlo. 2 Timoteo capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 23 en adelante, dice: pero desecha las cuestiones necias
e insensatas, sabiendo que engendran contienda. En primer lugar, el primer principio que nos indica el apóstol Pablo es: aprendamos a discernir cuáles son cuestiones necias e insensatas que sabemos que van a generar contienda. Amados hermanos, hay hermanos en Cristo que creen ciertas doctrinas diferentes que nosotros. Pero nosotros tenemos que saber cuáles son doctrinas fundamentales en las cuales debemos aprender a hacer un énfasis en defenderlas, y cuándo son otros aspectos que pueden ser considerados discusiones necias e insensatas. ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo dice lo siguiente? Lo dice en el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué significa la palabra contencioso? Peleador. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Amados hermanos, no confundamos corregir a otros con pelear. Hermanos, eso es muy diferente. Hay personas que confunden: pero yo estoy corrigiendo a aquellos que están equivocados. No es cierto, hermano, no estás corrigiendo. Lo único que estás haciendo es debatir y pelear con los demás. No confundamos. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que si nosotros verdaderamente queremos corregir a los demás, tenemos que saber diferenciar entre lo que es corregir y lo que es pelear, lo que es debatir sin propósito alguno. ¿Cómo debemos corregir a los demás? Continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amable. Amados hermanos, ¿usted quiere corregir a los demás? En primer lugar, debe ser amable. Si usted no es amable, no está corrigiendo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si no eres amable, decente, honroso al momento de corregir a otro, no estás corrigiendo. Estás peleando, estás señalando, que es muy diferente a lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que cosa fundamental, debes ser amable. Si no eres amable, entonces no estás corrigiendo. Siguiente, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si no eres capaz de tener dominio propio para ser manso al momento de corregir a los demás, entonces evítalo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no estás corrigiendo, sino que estás yendo a pelear. Si eres alguien impulsivo, alguien chispita que cuando te dicen algo, ya quieres saltar, entonces, hermano, guárdate de aquello, porque no vas a hacer de edificación, sino simplemente vas a hacer de tropiezo, y en vez de promover la unidad del cuerpo, en vez de ayudar a un hermano que está equivocado a ser corregido, lo único que vas a hacer es generar polémica y pleito. Así que, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. Y esto, hermano, lo que viene es fundamental con respecto a esto. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El discípulo de Cristo entiende que la labor de obrar en el corazón de una persona le pertenece únicamente a Dios. No te creas el Espíritu Santo. No te creas que tú puedes cambiar el corazón de una persona. No te creas que tú puedes cambiar las convicciones doctrinales de una persona. No eres el Espíritu Santo. El único que puede hacer esa obra en el corazón de una persona es Dios a través de su Espíritu. ¿Sí? Así que, amados hermanos, el discípulo de Cristo debe promover la unidad del cuerpo. Seamos tolerantes ante aquellos hermanos genuinos que quizás tienen diferencias doctrinales que nosotros, pero que son hermanos genuinos, que creen en el verdadero evangelio de Jesucristo. Esto no significa que no podemos proclamar la verdad, corregirlo, pero sí la palabra del Señor nos enseña cómo debemos hacerlo. Y si no estamos preparados para hacerlo de la manera bíblica, entonces por ahora
el consejo sería, evita hacerlo. Porque lo único que vas a hacer, en vez de promover la unidad del cuerpo, va a ser más bien dividirlo. Dividirlo. Pasamos al punto número 3. Un discípulo de Cristo debe ser compasivo y misericordioso como su maestro. Volvemos a Lucas capítulo 9. El Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas, en todo el relato que está narrando con respecto a las instrucciones del Señor Jesús a sus discípulos, hace un espacio para presentarnos un aspecto importante con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, todo su ministerio en la tierra del Señor Jesús se desarrolla según un plan divino. El Señor Jesús no va el camino de su ministerio improvisando lo que se le va pasando, sino que el Señor va cumpliendo un plan divino, el plan eterno de redención. Por eso Lucas dice, se cumplió el tiempo. Pero algo interesante es que Lucas no menciona de que se cumplió el tiempo para ser crucificado, sino que dice se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Un comentarista dice lo siguiente: Lucas nos recuerda que la cruz de Cristo solamente era un peldaño que lo llevaría hacia la gloria, potestad y reino que el Padre le había prometido. Así que, amados hermanos, vemos cómo Lucas nos va mostrando que el Señor Jesús estaba llevando a cabo el plan eterno del Señor, diseñado desde antes de la fundación del mundo, el plan de salvación. Y que antes de aquella gloria que el Señor Jesús recibiría, antes debía pasar por la cruz. El Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquella frase, afirmó su rostro, expresa la determinación del Señor Jesús de cumplir aquel plan. Amados hermanos, el Señor Jesús jamás dudó hacer lo que debía hacer. Muchos han llegado a cuestionar la determinación de Cristo de ir a la cruz con aquel pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús ora al Padre. Amados hermanos, no es que el Señor Jesús estaba dudando, no es que el Señor Jesús se encontraba en un dilema, ¿será que obedezco a la voluntad del Padre? No, amados hermanos, el Señor Jesús afirmó su rostro. El Señor Jesús, cuando subió a Jerusalén, fue con determinación, sabiendo lo que iba a hacer. Bueno, Lucas nos pone esto dentro del contexto que estamos estudiando para recordarnos cómo el Señor Jesús cumpliría el plan de salvación. Pero luego continúa con el relato. Versículo 52 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo, y este historiador narra que los judíos que iban desde Galilea hasta Jerusalén para las fiestas necesariamente tenían que pasar por Samaria. Un hecho importante, amados hermanos, que la Escritura va a narrar, o va a describir, es que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Samaritanos y judíos se veían entre ellos como enemigos, se despreciaban mutuamente. Los judíos consideraban a los samaritanos como gentiles, como personas que no impuras, y los samaritanos, los despreciaban a los judíos por tal razón. Así que había un recelo fuerte entre samaritanos y judíos. Y este historiador, Flavio Josefo, nos dice que inevitablemente los judíos que vivían en Galilea
tenían que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. El historiador que les menciono, él cuenta que incluso los samaritanos no solamente no daban hospedaje a los judíos que iban a Jerusalén, sino que en algunos casos les robaban, los golpeaban o, en casos extremos, los llegaban a matar. Así que lo que está contando Lucas es que envió Jesús a unos mensajeros para buscar un hospedaje en Samaria para el grupo de discípulos junto al Señor Jesús. Obviamente, ¿cuál fue con lo que se encontraron en Samaria? Los samaritanos les negaron todo tipo de ayuda, todo tipo de hospedaje. ¿Qué fue la reacción de los discípulos ante aquella actitud de los samaritanos? Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Amados hermanos, el contexto anterior nos muestra al Señor Jesús enseñándole a sus discípulos a recibir a los demás como a este niño, a ser compasivos, a ser tiernos. Y ahora vemos a los discípulos puestos en una situación en la cual se encontraron con un rechazo, con total disposición para condenar a las personas. A esas personas, dispuestos para enviarlos al infierno inmediatamente. La actitud de los discípulos me hace recuerdo a aquella actitud de Jonás contra el pueblo de Nínive, donde Jonás estaba muy enojado con Dios solamente porque Dios ofreció misericordia, tuvo misericordia de Nínive. Vemos la misma actitud pecaminosa en el corazón de los discípulos, dispuestos no a tener misericordia, sino dispuestos a condenar a estas personas con una actitud total de falta de compasión. Hermanos, qué gran contraste que vemos en las Escrituras. Ver a estos hombres dispuestos a mandar juicio a estos hombres, a los samaritanos. Y el contraste que nos presenta Lucas es al Hijo del Hombre, a aquel que se le dio toda potestad de juicio, ofreciendo misericordia. Continuamos con la lectura. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Ustedes no saben quién es el que los ha llamado? Y quiero que presten atención al versículo 56, porque dice: porque el Hijo del Hombre, por si acaso, amados hermanos, el Señor Jesús no usa este título, el Hijo del Hombre, en este caso de forma aleatoria, sino que lo usa con una razón importante. Daniel capítulo 7 hace referencia al Hijo del Hombre porque a este Hijo del Hombre se le daría toda autoridad para juzgar a las naciones. Jesús está diciendo: el Hijo del Hombre que soy yo, al quien se le dio toda autoridad para juzgar a las naciones, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para salvarlas. Amados hermanos, el Señor mostró en la cruz la actitud que debían tener los discípulos de Cristo cuando dijo ante aquellos que lo habían clavado en la cruz, ante aquellos que lo habían maltratado, que le habían azotado, que le habían hecho mofa, burla. El Señor Jesús en la cruz clamaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, ¿vemos el contraste? Estos discípulos pidiendo fuego para destruir a estas personas y el Señor Jesús clamando en la cruz diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿no somos así también nosotros? ¿No somos de la misma manera listos para mandar y condenar a las personas? Pero cuán tardos para ser compasivos y misericordiosos. No somos así, amados hermanos, con
la iglesia, creyentes que tropiezan y listos para mandarlos afuera, en vez de mostrar la compasión del Señor Jesús, de decir, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Oh, amados hermanos, un discípulo de Cristo sigue el ejemplo de su Maestro, siendo compasivo y misericordioso. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, siguió el ejemplo de su Maestro, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos contra aquellas personas que nos hacen daño, que nos ofenden, que nos lastiman? ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro? ¿O estamos siguiendo el ejemplo de Jacobo y Juan de estar pidiendo fuego? Señor, llévatelo de una vez al infierno. Oh, amados hermanos, que el Señor nos ayude verdaderamente a ser como nuestro Maestro. Pasamos a nuestro último punto. Ser discípulo de Cristo significa todo o nada. Versículos 57 al 62. Hermanos, antes de leer, permítanme decir algo importante. Lucas no siempre ordena su narración de su evangelio de forma cronológica. Algo interesante con respecto a este pasaje final que vamos a leer es que el evangelio de Mateo ubica este pasaje tiempo atrás, es decir, cuando el Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio aún en Galilea. Y cuando estaba leyendo esto y empezaba a ver el evangelio de Mateo, me pareció muy llamativo y decía, ¿por qué Lucas trae este pasaje aquí? Si no es lo que sigue cronológicamente. Y es interesante porque Lucas usa este pasaje para concluir una idea. Y la idea es, ¿qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo? Muestra lo que el discípulo de Cristo debe considerar al ser un discípulo de Cristo. Así que ahora veamos el pasaje. Versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El pasaje que vamos a ver en este punto 4 nos va a presentar 3 casos de personas que querían seguir a Jesús. El primer caso que acabamos de leer nos muestra que hay una persona que se ofrece seguir a Jesús donde quiera que vaya. Pero el Señor Jesús le da una advertencia. Un comentarista dice, es muy probable que la advertencia del Señor revele la verdadera intención de este hombre al querer seguirle. Así que, amados hermanos, si la advertencia del Señor Jesús revela la intención de este hombre al seguirle, ¿cuál creen que podría ser la intención de este hombre al seguir al Señor Jesús donde sea? Probablemente este hombre quería seguir al Señor Jesús porque consideraba que seguir a Jesús significaba comodidad y riqueza. Pero el Señor Jesús, lejos de avalar aquel hecho, el Señor Jesús advierte las reales consecuencias, las reales implicaciones que significan seguir a Cristo. El Señor Jesús le dice, recuerda, quiero que prestes mucha atención. Las zorras tienen guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Amados hermanos, esto contradice bastante a lo que muchas iglesias hoy en día predican, ¿verdad? Que sigue a Jesús y tus problemas se terminaron. ¿Tienes problemas financieros? Ven, sigue a Cristo, haz de Jesús tu mejor socio. Amados hermanos, el Señor Jesús dice, cuidado, observa. El Señor Jesús, desde el principio,
de su venida a esta tierra evidencia esto, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto al nacimiento del Señor Jesús? ¿Por qué fue que Jesús tuvo que nacer en un establo? Porque no se halló lugar para Él en ningún hospedaje. Hermanos, desde el principio del ministerio del Señor Jesús, en el transcurso del ministerio del Señor Jesús, vemos a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente no promoviendo un ministerio de abundancia, no promoviendo o ofreciendo a las personas riquezas, bienestar. Tristemente, según este comentarista, probablemente esta persona tenía eso en mente al decir, quiero seguirte a todos lados. ¿Qué nos enseña este primer caso, amados hermanos? Seguir a Cristo no debe ser un acto emocional. Esta persona, sin medir, sin tener en cuenta las consecuencias de qué significa seguir a Cristo, dijo, Señor, te voy a seguir a todos lados. Emocional, algo emotivo, impulsivo. Amados hermanos, muchas personas, muchos creyentes actúan de la misma manera impulsiva. En algún momento se encuentran con aquella emoción de decir, voy a hacer todo para el Señor. Pero con el pasar del tiempo va menguando. ¿Y saben por qué, amados hermanos, es importante recalcar esto? Porque nuestro servicio al Señor no debe ser llevado por nuestras emociones, porque nuestras emociones son mutables, son cambiantes. Así que es importante que seguir a Cristo sea una convicción. Seguir a Cristo sea algo que nosotros entendamos lo que significa. Tener en cuenta las implicaciones de seguirle. Hay un ejemplo en Lucas capítulo 14. En nuestro estudio consecutivo, algún momento vamos a llegar ahí, pero permítanme usarlo como un ejemplo. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 32. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amados hermanos, servir al Señor implica una convicción de que si vas a empezar, debes terminar. Convicción. Calcula lo que significa, las consecuencias, implicaciones reales de lo que es ser un discípulo de Cristo. Estoy seguro que muchos predicadores de iglesias modernas estarían diciéndole al Señor Jesús, Señor, ¿qué estás haciendo? No espantes a las personas. Él está queriendo seguirte. ¿Por qué lo espanta a las personas? Más bien que necesitan escuchar que las amas. Vamos, hermanos, el Señor Jesús enseñando correctamente lo que es ser un discípulo de Cristo. El segundo caso que encontramos, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 59, 60 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amados hermanos, a simple vista, el pedido que realiza este hombre parece entendible. El Señor Jesús le dijo, sígueme, y este hombre pone algo que podríamos decir como una excusa justa, porque le dice, permíteme que vaya y primero entierre a mi padre. Algo que nosotros tenemos que entender es que esta frase no significa que su papá había muerto el día anterior y que ese día lo iban a velar y que este hombre estaba diciendo, espera, que pase el entierro y te sigo. No. Esta frase significaba que el padre aún estaba con vida y que este hombre estaba diciendo, espera que muera mi padre, lo entierro y recién te voy a seguir.
La idea de lo que el Señor Jesús está hablando con respecto a este segundo caso es de aquellas personas que posponen el servicio al Señor a través de todo tipo de excusas. Incluso excusas que pueden ser consideradas excusas justas o nobles. Por ejemplo, enterrar o dar honor o cuidar al padre, a la madre, puede ser una causa justa, ¿verdad? El trabajo, amados hermanos, es algo honroso y es algo justo, ¿verdad? La familia, el cuidado de la familia, etcétera, son cosas justas. El problema, amados hermanos, es cuando usamos estas causas justas como una excusa para no servir al Señor. Para no servir al Señor. Por ejemplo, yo te pregunto, amado hermano o hermana, en esta mañana, ¿cuál es la causa justa que utilizas como excusa para no comprometerse y servir al Señor? Quizás tú puedes decir, es que el trabajo no me permite. Es que ahora tengo hijos. Cuando era soltero, podía tener todo el tiempo para servir al Señor, pero ahora los hijos no me permiten. Puede ser el dinero. Si tuviera más recursos, pero no tengo. Y hermano, ponle el nombre que sea. Pero si tú lo usas como una razón para no servir al Señor, entonces no es una causa, sino es una excusa. Es una excusa. Y es interesante lo que el Señor Jesús le dice. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Parece insensible? Bueno, lo que el Señor Jesús está diciendo es que no importa cuál excusa tú pongas, aquel que verdaderamente quiere servir al Señor encuentra un espacio para servirle. Es lo que el Señor Jesús dijo. La mies es mucha, los obreros pocos. Es que no sé qué hacer. Tengo un poquitito de tiempo, pero no sé qué hacer. Hermano, siempre hay algo que hacer. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Trabajo sobra, es la idea. Trabajo sobra. ¿Saben qué es lo que falta? Personas que quieran trabajar para el Señor. Eso es lo que falta. Tercer caso. Pasamos al tercer caso, hermanos. Versículos 61-62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando uno lee este último caso, bueno, ya la pregunta surge. ¿Y ahora qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo ir y despedirse de mi familia? Bueno, hermanos, el Simon Kistemaker en su comentario dice lo siguiente: el Señor obviamente conoce algo que nosotros no conocemos. El Señor obviamente conocía los pensamientos y conocía aquel peligro que podía significar para este hombre visitar a su familia. Quizás como una muestra de no estar dispuesto a dejarlos. Amados hermanos, el Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Hermanos, significa que Cristo debe ser el primero. Significa que Cristo debe tener el primer lugar en tu vida, hermano. Eso no está en negociación. Esposo, quien está en primer lugar en tu vida no ha de ser tu esposa, ha de ser el Señor. Y eso te va a llevar a ser un esposo bíblico, un esposo correcto. Esposa, el que está en primer lugar en tu corazón no ha de ser tu esposo, ni tus hijos, deben ser Cristo. Y eso te va a llevar a ser una correcta esposa y madre. Lo mismo a los hijos. En el corazón de los hijos, el primer lugar no ha de ser ocupado por los padres, por los hermanos, ni por nada, ni por nadie, sino únicamente por Cristo. Y eso dará el lugar correcto a lo demás.
Lo que el Señor Jesús está poniendo como un requisito indispensable para seguirle, para ser un discípulo de Cristo, es que Él sea el primero. Él es el primero. Hermanos, Él siempre exige las primicias. Y las primicias, por si acaso, no es lo que las iglesias dicen. No me traes tus primicias y se refiere a dinero. No, las primicias significa que el Señor es tu prioridad en todo. En todo. Y el Señor Jesús concluye esto con una frase importante. Versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Cristo no da lugar a indecisión. No da lugar a empezar el camino junto al Maestro y luego ir mirando atrás. ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Qué estoy haciendo? Hermanos, es lo que hizo el pueblo de Israel. Dios rescató al pueblo de Israel con mano poderosa, mostrando su amor, su misericordia, su poder. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto? Constantemente mirando atrás y deseando volver a Egipto, diciendo: en Egipto tenía esto, en Egipto tenía esto. Amados hermanos, el Señor Jesús está diciendo: cualquiera que pone sus manos en el arado, cualquiera que se compromete como discípulo de Cristo a servirle, a seguirle donde Él vaya, debe tener la decisión plena de que no hay vuelta atrás. No hay lugar para dudas. Seguir a Cristo significa todo o nada. No hay término medio. Es todo o nada. Permíteme concluir con algunas aplicaciones en esta mañana. ¿Eres un discípulo de Cristo? No vivas un cristianismo a tu manera. No vivas tu vida como hijo de Dios a tu manera. Ser discípulo de Cristo es seguir a Cristo, seguir sus pisadas. Seguir a Cristo significa que Cristo es todo para ti. Significa que el discípulo ha de seguirle en aflicción o en tranquilidad. Significa que el discípulo de Cristo ha de seguir a Cristo en abundancia o en escasez, en persecución, sin mirar atrás. El único objetivo del discípulo de Cristo es la gloria, buscando la gloria de Cristo y no la nuestra. El verdadero discípulo de Cristo es un discípulo que ha de seguir las pisadas de Cristo, mostrando compasión a los perdidos y preservando la unidad del cuerpo hasta que Él vuelva. Amados hermanos, queremos ser discípulos de Cristo, debemos hacerlo como Cristo nos manda. Debemos hacerlo siguiendo las pisadas que Él nos ha dejado. Recuerde, cualquiera que pone las manos en el arado tiene que fijarse para seguir recto y no mirar atrás. Oremos.